eh, hoy día voy a resolver de formación. Vamos a ver qué tal está el audio y video de hoy. Entonces aquí tenemos el problema. Vamos a resolver este problema que describe la deformación en una estructura. Cuando me refiero a una estructura es aquella que tiene varios eslabones. Este es un problema de nuestro texto de Beer Johnston. A ver, entonces vamos a proceder a leer el problema. Dice, tenemos una barra rígida, BDE, que es la horizontal. Rígida quiere decir que no esperaríamos un efecto de flexión, sino que al aplicar la carga de 30 kilonewtons, antes y después de aplicar la carga se va a mantener recta porque es suficientemente rígida. Está sostenida por dos eslabones, el AB y CD. El AB está hecho de aluminio con un módulo de elasticidad de 70 gigapascales y con una sección transversal de área de 500 milímetros cuadrados. El link CD está hecho de acero con un módulo de elasticidad de 200 gigapascales y tiene una sección transversal de 600 milímetros cuadrados. Se aplica la fuerza de 30 kilonewtons. Nos pregunta determinar la deflexión del punto B, del punto D y del punto E. Entonces, como primer paso, pues tenemos que resolver la estática. Resolver la estática en este caso se refiere a resolver la barra rígida, la BDE. ¿Sí? Entonces, si consideramos la barra rígida, un diagrama de cuerpo libre, BDE, el diagrama de cuerpo libre lleva la carga aplicada, la carga externa, en este caso la de 30 kilonewtons, y las reacciones que dejan las barras o los eslabones con los cuales interactúa. Entonces, pensamos que al aplicar los 30 kilonewtons, la barra CD va a estar sometida a tracción. Entonces, si dibujaría las fuerzas en CD, estas estarían salientes del cuerpo. Ahora, como yo debo aplicar la carga en sentido contrario, en D yo debería dibujar una carga hacia arriba. Esta es la fuerza FCD. En el extremo AB, en cambio, el eslabón AB va a estar en compresión, dado que va a haber un punto entre BDE en el cual la viga horizontal pivote. O sea, si el punto E trata de descender, en algún punto la viga va a tratar de pivotar. O sea, va a haber un punto en el que no se deforme. Claro, he exagerado las deformaciones. Estas deformaciones son siempre muy pequeñas. Entonces, la barra AB se va a comprimir y por lo tanto, en el extremo B debería dibujar yo el efecto que esta tiene de oponerse a comprimirse. Entonces, esta es la fuerza AB. Ok. Siempre podemos asumir una dirección de las fuerzas y después esperar que la sumatoria de fuerzas en la estática nos dé los correspondientes signos. Sin embargo, lo debemos hacer con el mejor criterio posible como para verificar nuestras suposiciones en el cálculo. Entonces, aquí podemos empezar por una sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? Escribir sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0 hacia arriba, que sea la dirección positiva. Entonces tendríamos menos FAB más FCD y menos 30 kilonewtons debe sumar igual a 0. Tenemos dos incógnitas, no lo podemos resolver. Podemos ir por sumatoria de momentos. Podemos aplicar sumatoria de momentos en el extremo B. ¿Sí? Sea contrario a las agujas de reloj el signo positivo y esta sumatoria debe dar 0. Entonces la FCD va a tener un efecto de momento positivo con su brazo de palanca de 0.2, mientras que la de 30 kilonewtons tiene un efecto de momento negativo con un brazo de palanca de 0.6. Esto suma 0.
Por lo tanto, FCD va a ser igual a los 30 kilonewtons por una razón de 0.6 dividido para 0.2, lo cual es igual a 3. Y estos serían 90 kilonewtons de signo positivo. Si reemplazamos en la ecuación anterior de la estática, entonces el FAB más los 90 kilonewtons de FCD menos los 30 kilonewtons va a ser igual a 0 y por lo tanto FAB sería igual a 60 kilonewtons. Ok, entonces hemos resuelto las reacciones y por lo tanto podríamos identificar cuáles son las deformaciones de cada eslabón o de cada una de las vigas. ¿Okay? En este caso, dibujemos por separado la barra AB y asumimos que esta barra estaba en compresión. ¿Sí? Estas serían las fuerzas de acción-reacción. FAB y FAB'. ¿Sí? Nos cercioramos que esta dirección de FAB es la misma fuerza que se dibujó en el extremo B, pero de sentido contrario. ¿Okay? Entonces, yo puedo sacar la deformación de esta viga considerando que está sometido a compresión. Y eso respondería a la pregunta A del problema que decía que encontremos la deflexión del punto B. Esta es la parte A del problema. Ok, entonces, la ecuación que hemos utilizado tiene que ver con la ley de Hooke. Voy a escribirla desde el principio. Es igual al módulo de elasticidad por la deformación. Esta es la ley de Hooke que describe la línea recta inclinada del diagrama de esfuerzo-deformación. Entonces, el esfuerzo es de tipo axial, entonces fuerza sobre área perpendicular. Esto es igual al módulo. En tanto que la deformación unitaria se describe como el delta, la deformación absoluta dividido por la longitud inicial. Entonces, si yo quiero saber cuánto se mueve el punto B, que va a subir ligeramente, eso equivaldría a la deformación de la barra AB. ¿Sí? Por ejemplo, el extremo A está fijo contra la pared, ¿sí? Entonces el extremo B va a desplazarse una cierta distancia, denominada en este caso la deformación absoluta AB. Procedemos a despejar de la ecuación. Sería igual a fuerza sobre área perpendicular de la barra B por la longitud inicial sobre el módulo. Entonces, solo por esta vez reiteramos en esta explicación de que la ecuación de la deformación parte desde la ley de Hooke. La fuerza de la barra AB en compresión era de 60 kilonewtons, entonces escribo 60.000 newtons dividido para el área de esa sección, que según el problema es de 500 milímetros cuadrados, puesto que la barra AB es de aluminio, 70 gigapascales. Entonces podemos escribir 500 milímetros cuadrados. Hagamos la transformación a metros cuadrados. Un metro cuadrado, un metro son 100, 10 al cuadrado centímetros. Esto al cuadrado sería 10 a la cuarta. Perdón, estamos en milímetros. Sería 10 a la 3 milímetros y eso al cuadrado. O sea, sería 10 a la 6 milímetros cuadrados. Nuevamente tengo que revertir el orden. Esto es metros cuadrados sobre 10 a la 6 milímetros cuadrados. Multiplicaríamos por la longitud inicial de esa barra, que según el gráfico son 0.3 metros. Y dividiríamos para el módulo de elasticidad, en este caso 70 por 10 a la 9 gigapascales, como era el dato del problema. Entonces, la deformación absoluta de la barra AB sometida a una fuerza de compresión
nos da el siguiente valor. Ya son 0.0000514 metros. Dejémoslo en milímetros, que es una unidad de más fácil interpretación. Entonces, estos son 0.514 milímetros. Entonces, hacemos una interpretación breve aquí, 30 kilonewtons. Si dividimos eso para 9.8, son 3.06 por 10 a la 3 kilogramos fuerza. Son 3 toneladas. Ponemos 3 toneladas en esa barra y lo que conseguiremos es que la barra B de aluminio se comprima unos pocos milímetros. Ni siquiera un milímetro, sino medio milímetro. La misma interpretación podemos aplicar a la barra CD, la cual se encuentra en tracción. Dibujemos aquí la barra. Perdón, no está muy elegante. Entonces vamos a hacer una barra. La barra CD que se encuentra en tracción, ¿okay? Con una fuerza de 90 kilonewtons. Hacemos el cálculo brevemente. Esta es la deformación de la barra CD. Sería igual a la fuerza que actúa sobre esta, que era de 90.000. Veamos los datos que nos ofrece el problema. Dice que la barra CD es de 600 milímetros cuadrados. Voy a resaltarlo acá. 600 milímetros cuadrados, un módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Y además la longitud inicial es de 0,4 metros. Entonces, ponemos estos datos en la ecuación, que esto dividiríamos para 600 milímetros cuadrados. Dividámoslo para 10 a la 6. Ya sabemos que esto me va a salir en metros cuadrados, newtons. Multiplico por la longitud inicial, que es 0,4 metros. Y dividimos para 200 gigapascales. 200 por 10 a la 9 newtons sobre metro cuadrado. Comprobamos un poco las unidades y esto me sale en metros. Entonces, la deformación de CD resulta ser positiva, si ustedes quieren discutirlo, claro. Un esfuerzo de tracción produce una deformación positiva, mientras que de manera general un esfuerzo de compresión podríamos considerar su resultado como una deformación negativa. Entonces el cálculo ahí presentado nos da de 3 por 10 a la menos 4 metros, lo cual equivale a 0,3 milímetros. Entonces pongamos el correspondiente signo acá. Nosotros estamos asumiendo esas direcciones. Entonces, los resultados son 0.5 y 0.3, con un poco más de decimales. Entonces, habremos entonces resuelto las preguntas A y la B, que preguntaba cuál es la deflexión de D. Entonces, D desciende 0.3 milímetros. La tercera pregunta dice cuál es la deformación del punto E. ¿Okay? Entonces, en problemas de estructuras, pues se distingue que las deformaciones de cada uno de los elementos puede producir una deformación resultante de otros. ¿Sí? En este caso, el punto E va a cambiar de posición. ¿Okay? Entonces, ¿cómo calculamos esa deformación? Esa ya no tiene que ver necesariamente con un elemento puesto en tracción o compresión, sino más bien por una relación geométrica. O sea, en las líneas originales que habíamos puesto aquí, cuando la barra estaba horizontal antes de poner la carga, luego de poner la carga identificamos que el punto B se habrá desplazado hacia arriba
una longitud igual a 0.514 milímetros. En tanto que el punto D habrá descendido una cantidad igual a 0.3 milímetros. ¿Okay? Entonces, espero que se identifique y se puede percibir que hay una relación geométrica en esa deformación, dado que la barra BDE se mantiene recta, dada la condición del problema, que es una barra rígida. Más adelante, si pudiéramos, cuando ya tengamos conocimiento de deformación en flexión, podríamos considerar que esa barra no necesariamente se mantenga recta, sino pueda generar una curvatura, pero por ahora la asumimos como perfectamente rígida. Entonces, hay una relación geométrica entre los siguientes triángulos. Fíjense que puedo trazar una línea entre los nuevos valores de las posiciones de B, D y E. Voy a hacer una nueva ilustración abajo para que lo podamos distinguir con mayor facilidad. Entonces, estos son los puntos B, D, E. Originalmente están en la posición horizontal, todos alineados. Luego ponemos aquí la carga 30 kilonewtons y eso forza a que el punto B suba, él se baje y, bueno, voy a generar una línea no tan pronunciada. Supongamos que esto sería algo así. No es tan fácil. Voy a tratar de practicarlo de manera manual. Entonces debería unir esos puntos. Okay. Ya. Conocemos estas longitudes. La de aquí, que es 0.514. La de aquí, que es de 0.3 milímetros. Ya. Y también las longitudes entre los puntos de BD, que es 0.2 metros, y DE, que es de 0.4. Esta longitud es 0.2 y la otra es 0.4. Ok. Entonces, se podría hacer una relación de triángulos o se podría obtener una relación de ángulos. La posición que desconocemos, que necesitamos identificar, es este punto de aquí, que no necesariamente es la mitad, más bien hay una relación proporcional. El objetivo final es obtener esta altura, que sería cuánto desciende el punto E. Voy a borrar la fuerza para evitar confusiones. Entonces, todo lo que se ve ahí son simplemente desplazamientos. Entonces, en la siguiente solución que voy a proponer, hay varias formas, esto es solamente geometría, es trazar una línea paralela a la línea que denota la forma de la barra una vez aplicada la carga. Esta línea paralela está trazada a una distancia de 0.54 milímetros. ¿Sí? Con la intención de generar una relación de triángulos. Entonces, todas estas distancias paralelas son de 0.514 milímetros. Entonces, este triángulo formado ahí está prácticamente montado sobre su triángulo homólogo que estaría en la parte de atrás. Por lo tanto, puedo plantear la siguiente relación de triángulos. Podría decir que el cateto, todo este cateto, que sería 0.3 milímetros más 0.514, es a su otro cateto, el de 0.2, como toda esta altura de acá, que equivale a D más 0.514, es proporcional a todo el cateto del triángulo mayor, que sería 0.6.
Y así con un solo cálculo se desprende que la distancia de E es igual a 1.93 milímetros. Voy a comprobarlo con la calculadora para evitar cualquier error. Está correcto. Entonces, con ese cálculo habremos terminado nuestro problema de una estructura. Entonces, quisiera resumir diciendo que los problemas de estructuras, pues debemos identificar fuerzas, acciones, reacciones con respecto a una carga dada y después siempre podemos encontrar relaciones geométricas entre los eslabones de esta estructura como para dar soluciones de posiciones o de deformaciones de otros objetos. Con esto concluimos este problema, que también está resuelto en el texto de Beer. Si ustedes desean, lo pueden buscar allí.